La Euro 2020 se celebró en 2021 por la pandemia y con el regreso del público a los estadios. La UEFA innovó en el 60 aniversario del torneo y por primera vez en la historia, la competición se celebró simultáneamente en 11 ciudades europeas. Italia fue una de las 6 selecciones que jugó sus 3 partidos en su país y abrió el campeonato con una contundente victoria por 3-0 en Roma frente a Turquía. Demiral marcó el primer tanto del torneo en propia puerta. Immobile amplió la renta e Insigne cerró la fiesta italiana. Gales rescató un punto en su debut frente a Suiza y tras ganar 0-2 a los otomanos, certificó su clasificación a octavos. La Azzurra volvió a golear por 3-0 a Suiza con un doblete de Locatelli y otro gol de Immobile y confirmó su pleno de victorias tras ganar por la mínima a los galeses gracias a un tanto de Pessina. Suiza doblegó 3-1 a Turquía en el último partido y obtuvo el pase a la siguiente ronda como una de las mejores terceras. El grupo B comenzó con el impactante desvanecimiento de Eriksen en Copenhague y una épica victoria de la debutante Finlandia sobre Dinamarca. Bélgica ganó 3-0 en Rusia y tras su feliz recuperación, belgas y daneses rindieron un bonito homenaje a Eriksen. Los nórdicos se adelantaron con un gol de Poulsen a los 2 minutos de partido, pero los belgas le dieron la vuelta al marcador en la segunda parte y confirmaron su liderato con otro triunfo por 2-0 frente a Finlandia. Rusia también derrotó 1-0 a los fineses, pero en el último partido se vieron avasallados por Dinamarca. La dinamita roja goleó 4-1 a los rusos y pasaba de ronda como segunda clasificada. Países Bajos también consiguió 3 victorias tras ganar 3-2 a Ucrania, 2-0 a Austria y 3-0 a la debutante Macedonia del Norte, mientras que los austríacos se aseguraron la segunda plaza tras ganar a los macedonios y derrotar a Ucrania por 1-0. Inglaterra se estrenó con una victoria por la mínima ante Croacia, mientras que Escocia retornó a la Eurocopa con derrota. Patrick Schick hizo un histórico doblete para República Checa, marcando el gol más lejano de la historia del torneo, y el delantero volvió a anotar en la igualada ante los croatas de la segunda fecha. Escocia sumó un meritorio empate sin goles en Inglaterra, y se acabó despidiendo del torneo con una derrota por 3-1 ante Croacia. Con un golazo de Modric y el cabezazo de Perisic, los balcánicos se aseguraban la segunda plaza del grupo. En el otro duelo, Sterling volvió a dar el triunfo y el liderato a los ingleses contra Chequia, que con 4 puntos pasaba como una de las mejores terceras. La España de Luis Enrique debutó estrellándose contra el muro de Suecia, mientras que Eslovaquia comenzó ganando 2-1 a Polonia y cayó más tarde ante los nórdicos por la mínima. Ante los polacos, España se adelantó con un gol de Morata, pero tras el empate de Lewandowski y fallar un penalti, sumó otro empate que le obligaba a ganar a Eslovaquia. Un incomprensible gol en propia puerta de Dubravka abrió la lata de los goles españoles, que golearon 5-0 y se metieron en octavos. España fue líder durante unos minutos con el empate entre Suecia y Polonia, pero Claesson marcó el 3-2 en los minutos finales y daba la primera plaza a los escandinavos. En el grupo de la muerte, Portugal debutó con un costoso triunfo por 0-3 en Budapest y Francia celebró el regreso de Benzema ganando a Alemania con un autogol de Hummels en Múnich. Los galos empataron 1-1 en la segunda jornada frente a Hungría, y Cristiano Ronaldo volvió a marcar en Alemania para superar a Platini como el máximo goleador histórico de la Euro. Los teutones le acabaron dando la vuelta al partido con los 2 autogoles de la defensa lusa y las dianas de Havertz y Gosens, mientras que Diego Jota maquilló el 2-4 definitivo.
Con la clasificación en juego, Portugal y Francia igualaron a penaltis en la primera parte, mientras que Benzema y otra vez Cristiano desde los 11 metros firmaron un espectacular doblete para establecer el 2-2 final. En el otro partido, Hungría dio la sorpresa al adelantarse por 2 veces en Múnich. A falta de 6 minutos, los magiares estaban eliminando a Alemania, pero un tanto de Goretzka clasificó a los teutones como segundos y dejaba fuera a los centroeuropeos. Ya en las eliminatorias, Dinamarca comenzó desatada, goleando a Gales por 0-4 en Ámsterdam con un doblete de Dolberg, un tanto de Maele y otro de Bradway. En Wembley, Italia sufrió la osadía de Austria, que pudo llevarse el partido con un gol de Arnautovic anulado por el VAR. Los 90 minutos acabaron sin goles, pero Chiesa y Pessina encaminaron el triunfo de los de Mancini en la prórroga. Un gol de Kalajic puso emoción en los minutos finales, pero la Azzurra ganaba 2-1 y pasaba a cuartos de final. En Budapest, la República Checa sorprendió a Países Bajos, que se vino abajo tras una mano de De Ligt que le costó la expulsión. Poco después, Holes marcó de cabeza y a 10 minutos para el final, Patrick Schick anotó el gol de la sentencia. En el duelo más atractivo de octavos, Bélgica castigó a Portugal con un golazo de Thorgan Hazard y resistió en la segunda parte ante el desacierto de los lusos. Guerreiro pudo empatar con un remate al poste, pero los vigentes campeones se despidieron de la Eurocopa. El 28 de junio de 2021 fue una tarde-noche histórica para el fútbol, con 2 de los mejores partidos de la historia de la Eurocopa. En Copenhague, Croacia y España se enfrentaron en un duelo que comenzó con un error garrafal del portero Unai Simón, y al que España reaccionó con el empate de Pablo Sarabia. Al inicio de la segunda mitad, Azpilicueta puso por delante a los de Luis Enrique, y a 15 minutos para el final, Ferran Torres hizo el tercero para España. La victoria parecía encarrilada para los ibéricos, pero la osadía croata dio sus frutos con el gol de Orsic y poco después con un cabezazo de Pasalic en el tiempo de descuento que hacía el 3-3 que llevaba el partido a la prórroga. Al comienzo del tiempo extra, Unai se redimió deteniendo un disparo de Kramaric a bocajarro y poco después Morata empalmó una preciosa volea que ponía a España por delante. 3 minutos después, Oyarzábal marcaba el quinto, y ya en la segunda parte, Dani Olmo pudo ampliar la ventaja española con un remate al poste. España ganaba 3-5 con más sufrimiento del esperado, pero pasaba a cuartos de final tras otra avalancha ofensiva. Su rival saldría del duelo entre Francia y Suiza, que comenzó con un gol de Seferovic para los helvéticos. Los campeones del mundo no encontraban la manera de derribar el muro suizo, y al inicio del segundo tiempo, el VAR avisaba al colegiado de un penalti en el área francesa. Lloris adivinó el remate de Ricardo Rodríguez, y su parada espoleó a Francia para darle la vuelta al marcador. Benzema anotó 2 goles en menos de 3 minutos. Y Pogba hizo el 3-1 con un derechazo a la escuadra. Los de Deschamps ya se veían en cuartos, pero con otro cabezazo de Seferovic, los suizos se metieron en el partido y volvieron a poner las tablas con un golazo de Kramaric en el minuto 90.
Tras la locura de los últimos minutos, la media hora de prórroga acabó sin goles, y suizos y franceses se jugaron el pase a cuartos en la tanda de penaltis. Tras 9 lanzamientos anotados, Mbappé falló el penalti decisivo, y Sommer se convertía en el héroe de la gran sorpresa del campeonato. En Wembley, Inglaterra fue mejor que Alemania, aunque no se puso por delante hasta el último cuarto de hora. Sterling abrió el camino del triunfo inglés. Müller perdonó el empate. Y poco después, Harry Kane inauguraba su cuenta en el torneo para meter a Inglaterra en cuartos. Ucrania se estrenaba en octavos de una Eurocopa en Glasgow ante Suecia, y Zinchenko abrió el marcador sobre la media hora de juego. Forsberg puso las tablas al filo del descanso, y tras 3 postes y una dramática prórroga en la que los suecos se quedaron con 10, Dobrik daba la victoria a los de Shevchenko con un cabezazo en el último suspiro. Ya en cuartos, España se adelantó ante Suiza con un afortunado gol de Jordi Alba, aunque Shaqiri marcó el empate en la segunda mitad. La expulsión de Freuler acrecentó el dominio de España, pero Sommer sostuvo a los helvéticos hasta la tanda de penaltis. España comenzó perdiendo, pero tras 2 paradas de Unai, el lanzamiento de Vargas a las nubes y el gol de Oyarzábal, los de Luis Enrique pasaban a semifinales. En el choque entre Bélgica e Italia, los azzurri comenzaron arrollando a su rival, y tras un gol anulado a Bonucci y 2 paradas de Donnarumma, se pusieron por delante con un tanto de Varela. Insigne hizo el segundo con un derechazo a la escuadra, aunque un polémico penalti sobre Doku permitió a Lukaku recortar distancias. En la segunda parte, Bélgica estuvo cerca de empatar, pero Italia jugó con oficio y resistió hasta llevarse la victoria por 1-2. En Bakú se disputó el duelo de cenicientas entre República Checa y Dinamarca, que se inició con un gol de Delaney y que dio carpetazo a la primera parte con un maravilloso centro de Miley rematado por Dolberg. En la segunda mitad, Patrick Schick recortó distancias, y aunque los checos rozaron el empate, eran los daneses los que continuaban con su cuento de hadas. Por su parte, Inglaterra no tuvo piedad con Ucrania, a la que goleó con suficiencia en Roma. Harry Kane hizo el primero y el tercero, Maguire cabeceó el segundo, y Henderson hizo el 0-4 definitivo que clasificaba a los ingleses para una semifinal de la Eurocopa 25 años después. En la primera semifinal de Wembley entre Italia y España, sorprendió la ausencia de Morata, y con Dani Olmo de falso 9, los de Luis Enrique se apoderaron del balón. La Azzurra sufrió en los primeros minutos, pero estuvo a punto de marcar al filo del descanso con un zurdazo de Emerson al travesaño. En la segunda parte el partido se rompió, y en un rápido contraataque italiano, Chiesa colocaba el esférico en la red. España respondió con un asedio sobre la portería de Donnarumma, y Morata entró en el campo para cambiar el partido. El ariete marcó el gol del empate tras una gran jugada personal, y el duelo latino se alargaba media hora más. En la prórroga, España desató su mejor juego, pero los de Mancini resistieron y llegaron con agonía a los penaltis. Unai Simón adivinó el primer tiro de Locatelli, y Dani Olmo mandó su remate a las nubes. Con 3-2 para Italia, Donnarumma detuvo el penalti de Morata.
y Jorginho marcaba el definitivo para meter a Italia en la final de la Eurocopa. Un día más tarde, Inglaterra volvió a Londres y se topó con una osada Dinamarca que golpeó primero. Damsgaard adelantó a los nórdicos con un golazo de tiro libre y Sterling se estrelló contra un muro llamado Schmeichel. Inmediatamente después, Krejci batió al portero danés en su intento de despeje e Inglaterra igualaba el encuentro antes del descanso. En la segunda parte, Pickford y Schmeichel evitaron más goles y el empate nos llevaba a otra inevitable prórroga. El portero danés sostuvo a su equipo en la prolongación hasta que en el minuto 101 Sterling forzó un polémico penalti a favor de los anfitriones. Harry Kane se volvió a topar con el cancerbero danés, pero acabó aprovechando el rechazo para marcar el gol de la victoria inglesa. Los de Southgate ganaban 2-1 y lograban el pase a su primera final de la Eurocopa. El 11 de julio de 2021, Italia e Inglaterra jugaban la final de la Eurocopa en el estadio de Wembley. Desde el inicio, el ímpetu de los locales desarboló a la defensa azzurra y cuando solo se llevaban 2 minutos de partido, Luke Shaw culminó un gran centro de Trippier para desatar la locura en las gradas inglesas. Tras un inicio titubeante, los de Mancini despertaron con el entusiasmo de Chiesa y salieron al segundo tiempo con ganas de cambiar el partido. Pickford desvió un remate de Insigne en el minuto 57 y poco después salvó un envenenado disparo de Chiesa. Inglaterra solo inquietaba a Donnarumma a balón parado, pero precisamente en un córner, Italia igualó la final por medio de Bonucci. Los ingleses quedaron a merced de Italia, pero Berardi no acertó a marcar el gol de la victoria y el último partido del torneo se marchaba también a la prórroga. La octava prolongación del campeonato tuvo más miedos que certezas y Southgate se guardó 2 cambios para que sus especialistas lanzasen en la tanda de penaltis. Por segunda vez en la historia, el campeón de la Euro se decidiría desde los 11 metros, y tras el fallo de Belotti y los aciertos de Kane y Maguire, los ingleses se pusieron en ventaja. Con todo a favor para los anfitriones, Rashford se topó con el palo, Bernardeschi no falló y Donnarumma adivinó el disparo de Sancho. Pickford alargó el sueño inglés desviando el tiro de Jorginho. Y a sus 19 años, Saka tenía en las botas la igualada inglesa. Sin embargo, Donnarumma paró el penalti decisivo y se confirmó como el héroe de un torneo memorable. Italia saltaba al templo de Wembley y tras 53 años de espera, se proclamaba campeona de la Eurocopa por segunda vez en su historia.